Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga, les guarde, les siga guardando como hasta el día de hoy. Vamos a iniciar con oración para empezar con la enseñanza del día de hoy. Padre Altísimo, Dios misericordioso y bueno, te agradecemos, Señor, que nos mantenga, Señor, con bien el que podamos estar escuchando de tu palabra. Es una bendición, Señor. Te doy gracias por las hermanas, Padre, que han tenido la disposición de recibir de tu palabra. Señor, te pido que les bendigas y que esa palabra que tú les estás dando, Señor, sea de edificación para sus vidas y haya fruto abundante que honre y glorifique tu nombre, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y quiero continuar con el tema que traemos sobre cómo ser ayuda idónea y empezamos a ver sobre la mujer virtuosa. Este es nuestro tercer tema de mujer virtuosa. Todavía nos quedan algunos. Y yo les hablaba que vamos a ver sobre la conducta diaria. Cómo ser mujer virtuosa en nuestra conducta diaria. Si vamos a Proverbios 31, versos 13 al 15 dice: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. El verso 19 dice: aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. El verso 22, ella se hace tapices de lino fino, púrpura, y púrpura es su vestido. Entonces, podríamos definir nosotros a la mujer virtuosa como una mujer dedicada a su hogar o cuidadosa de su casa. En Tito 2, verso 5, nos da también una lista de cosas, ¿verdad?, que tiene esa mujer virtuosa, esa mujer prudente, esa mujer que es ayuda idónea. Entonces en Tito 2 les dice a las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, que sean sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo inicié mi oración rogándole al Señor que esta palabra que el Señor les ha estado dando en este tiempo que hemos empezado con las enseñanzas, pues glorifique al Señor, que produzcan ustedes fruto, que glorifiquen al Señor, porque eso es lo que buscamos como mujeres, ¿verdad?, que nuestro Padre sea honrado y sea glorificado. Entonces Tito 2:5 habla de esas mujeres cosas que como mujeres debemos de buscar: ser prudentes, ser castas, ser cuidadosas de su casa. Entonces podríamos definir a la mujer virtuosa como una mujer dedicada a su vida matrimonial y siendo cuidadosa de su casa. Y esta frase cuidadosa de su casa es la traducción del vocablo griego compuesto. La palabra o el vocablo compuesto es oikorgus, que se deriva de oikos, que es casa, y ergon, que es trabajo. Ahora, ergon no se refiere al trabajo en general, está hablando de un trabajo o un empleo particular, algo particular. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el trabajo de mi Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús dedicó su vida a cumplir con la obra que Dios le había encomendado, o sea, un trabajo particular. Un propósito que perseguir en particular. En Juan 5:17 dice: Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Se observan? Y yo trabajo. En el mismo Juan capítulo 4 verso 34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces mi Señor Jesús tenía un trabajo muy particular, tenía un ergón muy particular que realizar, que era cumplir la voluntad de nuestro Padre, y Él se esforzaba y trabajaba tomando de ejemplo a Dios mismo, a nuestro Padre mismo. Entonces, de la misma manera, la mujer debe de centrar su vida en cumplir con este trabajo. Por eso Pablo pues le escribió a Tito y usó esta palabra compuesta, hablando de la casa y el trabajo, o sea, dedicadas al trabajo de nuestras casas, de nuestras familias. Entonces es algo muy importante porque, miren, primero debe de ser de manera voluntaria. Debe de ser voluntaria.
Si ustedes se fijan, dice aquí Proverbios 31:13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Entonces debe de hacer algo voluntario. Aquí la palabra voluntad viene de la palabra jefetz y significa placer, deseo. Significa cosa, algo que es valioso, una cosa que es valiosa, que es agradable, que te complace, que te contenta, algo que estimas, algo que aprecias. Entonces busca lana y lino y con voluntad, o sea, con deseo, le parece agradable, encuentra contentamiento en hacer el trabajo de su casa. Entonces la mujer virtuosa ama estar en casa y ocuparse de las tareas domésticas que se encuentran dentro de esta casa. Y en ella se encuentra contentamiento, encuentra deleite, encuentra placer. O sea, es algo que le hace feliz estar en casa y dedicarse a la casa. Y es algo, les vuelvo a repetir, que es de manera voluntaria. Porque lo haces para la familia. Y como lo estás haciendo para tu familia, para tu esposo, para tus hijos, es algo que te hace feliz. Es la mujer virtuosa, la mujer que está dedicada a su casa, que es una mujer que está buscando ser cuidadosa de su casa. Estamos hablando que es una mujer hacendosa. Y cuando hablamos de hacendoso, estamos hablando de alguien que hace con cuidado las cosas, que hace con esmero las tareas del hogar. Si nos vamos un poquito a tierras bíblicas, y más en los tiempos que se escribieron estos textos, tanto en la época de mi Señor Jesús como cuando fueron escritas en Proverbios, nos encontramos que el desempeño del hogar en muchas cosas era diferente al de hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mujer tenía que hacer su propia tela, confeccionar su propia ropa. Si hablamos de las ropas, las mujeres judías fabricaban las telas. Por eso dice Proverbios 13 que busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. El verso 19 de Proverbios 31 dice que aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. El 22 dice que ella hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Entonces, estamos hablando de lo que es obvio. Ella misma fabricaba su propia tela. Y aparte de confeccionar su propia tela, pues hacía sus propios vestidos. Y era todo un arte, ¿no? Todo un trabajo. ¿Por qué? Porque para poder hacer las telas, pues las sacaban de la lana que usaban de los rebaños. Y por lo tanto tenían que tenían que hilarse. Y pues en aquel tiempo no había telares modernos como los que hoy hay, ¿verdad? Tenían que tener algún tipo de telar que se tenía que manejar a mano. Y pues eran de alguna manera primitivos a lo que hoy conocemos. O sea, era un proceso largo, era un proceso de trabajo arduo desde la recolección de lana de los rebaños hasta tener que preparar la lana para empezar a hilarse. Entonces era un proceso también largo en cuanto al tejido. Era lento, era tedioso y pues no había máquinas de coser, ¿verdad? Entonces se tenía que hacer con agujas toscas. Estaba leyendo, por ejemplo, en libros de usos y costumbres en tierras bíblicas donde las agujas eran hechas, por ejemplo, de bronce. Y algunas veces leí por ahí que era con astillas de huesos que se afilaban en un extremo y con un agujero en el otro, y pues esa hacía la función de aguja. No eran como las agujas de coser hoy que son de acero o las máquinas de coser, que a mí en lo particular me encanta la costura y la máquina. No, hombre, en un ratito, en un ratito, si ya tienes la experiencia, en un ratito puedes hacer una falda, una blusa, un pantalón
rapidísimo con tu máquina de coser. Tú vas a la tienda de telas y te compras tu tela, no hay necesidad de hacer todo el proceso que tenían que hacer las mujeres en tierras bíblicas para fabricar su propia ropa. Ahora, si tú no sabes costurar, pues ¿qué haces? Pues vas a una tienda y compras la ropa. Ya no tenemos ese trabajo de la que hablaba Pablo, ¿no? De que fueran cuidadosas de sus casas en ese sentido y tenían que fabricar su propia ropa. Entonces, dice aquí Proverbios 13 que una de las prioridades de esta mujer era vestir a su familia. El que ellos estuvieran bien vestidos, calientitos cuando hiciera frío, por eso usa lana. Y en verano el lino, que estuvieran frescos. Entonces, digamos que era confeccionar ropa bonita y práctica. Entonces, ella misma la confeccionaba su propia ropa y cuidaba todos los aspectos, porque dice el verso 22 de Proverbios 31 que de lino fino y púrpura es su vestido. Entonces, era una mujer que tenía cuidado en el aspecto de su familia, desde la vestimenta, de cómo iban a vestir. Si hablamos nada más de la vestimenta, pero en tierras bíblicas, pues también las mujeres, aparte de hacer sus propias ropas, hacer su propia tela, tenían que recoger el agua, por ejemplo, de pozos. Y esa era una tarea muy importante, ¿verdad? Porque se requiere agua para todo, hermanas. Ahorita nosotros nada más abrimos la llave y cae agua, ¿no? Y cuando nos cortan el agua por alguna razón, andamos todas desesperadas porque requerimos el agua para todo. Entonces, estas mujeres en tierras bíblicas, y yo creo que en muchos poblados, todavía aquí en nuestro México, se usa mucho el agua de pozos, de ir a sacar agua de pozos. Aquí en Tabasco, en Centla, se usan muchísimo los pozos de agua. Yo creo que casi todas las familias tienen pozos de agua. Entonces tenía que ir la mujer a esos pozos que eran más públicos, ¿verdad? O manantiales, para traer agua a las casas, para hacer los quehaceres del hogar. Y no se dejaba nada en el pozo, que pudiera servir para sacar agua de lo profundo. Cada una de las mujeres tenía que traer su propio cántaro, llevar su propia cubeta, que en aquel tiempo eran de cuero, su propia soga, que fuera lo suficientemente larga para sacar el agua. Entonces, este proceso lo estaba haciendo, por ejemplo, la mujer samaritana que nuestro Señor Jesús encontró en el pozo de Jacob. Había traído todo esto para poder sacar el agua. Por eso ella le dice a mi Señor Jesucristo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Por qué? Porque él no llevaba todo el equipo que se requería para sacar el agua, pero en Palestina las mujeres tenían que cargar, les vuelvo a repetir, todo lo que necesitaban para poder extraer el agua de los pozos. Entonces, imagínense estar acarreando agua, ¿no? Cargando con todos tus aditamentos para llevar agua a tu hogar. Y esto lo hacían con gozo, lo hacían con alegría, no era algo que les pesara. No era algo que les pesara, era algo, como lo vimos, que lo hacía con voluntad. Dice, con voluntad aplica su mano. Ya vimos que voluntad es algo que produce alegría, que es algo que produce placer, contentamiento. Estás feliz de poder aportar eso para tu familia. Otra prioridad de una mujer excelente era el dar alimento a su familia. Y pues para esto se tenía que preparar, porque las mujeres preparaban sus propios panes, casi todo lo tenían en huertos y hortalizas de ellos mismos, donde iban y agarraban lo que ellos mismos cultivaban. Hoy, no sé si a algunos de ustedes les tocó vivir en ranchos, pero es algo muy similar. Es algo muy similar a la preparación de alimentos en un rancho. ¿Por qué? Porque sí tenías que ir por agua, tenías que levantarte muy temprano, preparar el maíz, moler el maíz, amasar la masa. A mí me tocó ver a mi abuela, por ejemplo, amasar en metate
cantidades de masa, molerlos a mano, así en un molinillo que tenía, y sacaba una cantidad de masa porque eran muchos en la familia por parte de mi mamá. Y yo recuerdo que cuando íbamos de vacaciones era una enormidad de masa y tenía un comal enorme mi abuela, y me acuerdo que torteaba a una velocidad tremenda y llenaba el comal de tortillas y se inflaba. O sea, era muy, a mí me gustaba ver, no me gustaba hacerlo, pero me gustaba ver a mi abuela cómo trabajaba, y me acuerdo que llenaba, eran calabazas secas, ya que sin nada adentro, no recuerdo el nombre, pero era la calabaza seca, le quitaban la parte de arriba y ya era como la pura cáscara y la ponían a secar y quedaba súper resistente, y me acuerdo que ahí mi abuela echaba las tortillas, todas las tortillas que íbamos a desayunar, comer y cenar. Entonces era un trabajo bien arduo el alimentar a la familia. Y mi abuela preparaba el propio queso. Si algo me gustaba a mí del rancho era comer frijoles con queso. Tortillas hechas a mano, hermanas. Yo lo disfrutaba y hasta ahorita se me hace así agua la boca por nada más acordarme. Entonces a mí me tocó ver un poquito la vida de rancho, de cómo se vivía y cómo se alimentaba la familia. ¿Y qué vamos a comer hoy? Pues una gallina, y agarraban a la gallina y... ¿O qué vamos a comer hoy? No, pues yo creo que vamos a agarrar algo de carne de res, y pues ya tenían ahí de la vaquita que había matado a alguien en el rancho o cosas así. Entonces era una vida muy de campo donde tenían que hacer prácticamente todo. Las familias que vivían en este tipo de rancherías. Entonces una prioridad de una mujer era dar alimento a su familia. Si ustedes ven aquí en Proverbios 31:14 dice que es como nave de la mujer virtuosa es como nave de mercader que trae su pan de lejos, que se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Entonces aquí está comparando a la mujer a un barco de mercader. ¿Quién es un mercader? Pues es un comerciante que tiene que recorrer largas distancias para conseguir los productos que comerciaban y que tenían que tener un buen precio y una buena calidad. En este caso, esta mujer, pues, en todo sentido, estaba tratando de cuidar la economía, buscando lo mejor en calidad y precio. Digamos que no se apresuraba, ¿no? No compraba aquello que no utilizaba, no gastaba de más en cosas que no necesitaba. Esto nos habla de una buena administración del hogar, una buena administración de los recursos que aportaba el esposo en casa. Y siempre estaba buscando el dar el mejor alimento o la mejor alimentación para su familia. Entonces es una mujer que administra lo posible su hogar y por lo tanto tiene que administrar lo posible, lo más posible o lo mejor posible sus tiempos. Dice aquí que se levantaba aún de noche. Quiere decir que antes de que saliera el sol, ya ella ya estaba activa. ¿Por qué? Porque miren, en épocas de mucha calor, nosotros que vivimos en Tabasco lo vamos a entender. Yo procuro cocinar lo más temprano posible porque para las 2:30, 3 de la tarde ya todo está caliente ahí. Entonces con la calor que hace aquí y la estufa caliente, y ay no, es complicado cocinar con calor. Entonces la mujer que nos describe Proverbios 31 habla de una mujer que se levanta muy temprano para ganarle un poco al sol, porque estamos hablando de tierras desérticas, de tierras áridas, donde hacía mucha calor. Entonces tenían que ganarle al sol en muchos sentidos. La mayor parte del tiempo hace calor, entonces los trabajos pesados pues se hacían antes de que el sol estuviera en su máximo esplendor. Por eso extrañaba que la mujer virtuosa fuera la mujer samaritana, cuando fue a recoger agua, ella fue a un horario fuera de lo común, pero ya sabemos por qué fue a la hora que fue, ¿verdad? Porque no era una mujer bien vista y las mujeres del pueblo pues no la veían bien. Entonces ella prefería ir a una hora donde sabía que no iba a encontrar gente en el pozo, porque las demás mujeres iban muy temprano a recoger agua.
Entonces es una mujer que administra sus tiempos para poder realizar las labores que tenía que realizar. Entonces las tareas domésticas de esta mujer empezaban desde muy temprano. Todo para poder preparar la comida. Sí, tenía que moler el trigo para poder hacer el pan, y esta era una de las primeras actividades que se tenía que hacer para cuidar su casa y dar alimento. Dice que da ración a sus criadas. O sea, estaba hablando no solo de alimento, sino también de la distribución de las tareas que se tenían que hacer en el día. Sabemos que ella tenía esta mujer virtuosa, esta mujer excelente de Proverbios 31, tenía gente quien la apoyaba para poder llevar todas las tareas que tenían que realizar. Y esto no quiere decir que ella estaba de ociosa solamente dando órdenes, no, ella estaba muy inmiscuida en las labores de la casa. Por eso dice que se levantaba aún de noche, ¿verdad? Y daba alimento. O sea, estaba lista para ya tener todo preparado para alimentar a su familia, para asignar tareas con las personas que le ayudaban. Entonces podemos ver que esta mujer era una excelente líder dentro de su casa y que se inmiscuía en todas las tareas domésticas. Vemos que es una mujer que desempeña su propio trabajo y lo disfrutaba, no era algo lo que se quejaba. Y tú como mujer me has de entender, parece que el trabajo en casa no se acaba nunca, ¿no? Desde que te levantas hasta que te cuestas hay trabajo. Y tristemente les voy a decir que hay mujeres que piensan que el trabajo en casa es de mujeres perezosas que no quieren trabajar, que no quieren salir adelante, y es un concepto erróneo, porque el trabajo en casa no es humillante. Todo lo contrario, es algo que estás haciendo para tu familia, para tu esposo, para tu casa, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que desempeñan estas tareas, que sí las hacen, pero no encuentran el gozo, la alegría de hacerlas. Normalmente se están quejando. Pero esta mujer que describe Proverbios es una mujer que no se queja, que hace las cosas con voluntad, que encuentra alegría, contentamiento en hacerlo, que encuentra placer en ser una mujer cuidadosa de su casa. Entonces la mujer que es cuidadosa de su casa tiene que combinar elementos de un economista, porque tiene que administrar, tiene que acomodar, tiene que usar bien los recursos, de supervisora, de administradora, tiene que tener sabiduría e intuición para hacer compras inteligentes, para repartir las tareas de casa y al mismo tiempo cumplir con sus responsabilidades de esposa, de madre, proporcionar tiempo y cuidado a sus hijos. Es tremendo. Esta mujer solamente puede sacar fuerzas de Dios, hermanas. Solamente podemos sacar fuerzas de Dios, ir con el Señor muy temprano en la mañana y decir: Señor, voy a empezar mi día, dame la fuerza que requiero físicamente, espiritualmente, para poder hacer y cumplir todos mis deberes y todas mis labores, Padre, que tengo que hacer el día de hoy. Dame tú las fuerzas. Entonces, sí requerimos del Señor. Esta mujer sacaba fuerzas de Dios, ¿no? Porque es una mujer que se preocupaba de los quehaceres diarios del hogar. Tomaba cuidado de la comida, del vestido de la familia. Su rol era muy claro: atender su hogar, crear un ambiente propicio, un ambiente agradable, tanto para el esposo como para la crianza y cuidado de sus hijos. Es una mujer amadora de su casa. Y esto es muy interesante porque tenemos el contraste con lo que dice Proverbios 7, versos 11 y 12. Estos textos se los voy a leer. Dice: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Entonces encontramos mujeres que no les gusta estar en casa, que no encuentran el gusto, el placer en hacer las labores del hogar, la comida, atender al esposo, a los hijos. Y es algo que se tiene que encontrar, el placer, el gozo,
con voluntad. Aplica sus manos a la rueca con voluntad. Busca lana y lino con voluntad. Y hoy en día esto es mucho más fácil, hermanas, que el tiempo que se escribió esto que estamos leyendo. Porque no tenemos que moler nuestro propio trigo, mínimo aquí en la ciudad donde nosotros vivimos. No tenemos que hacer nuestras propias tortillas, ¿verdad? Que son muy ricas, por cierto. Ni hacer nuestra propia ropa. Si tú quieres tortillas, pues vas a la tortillería. Si quieres ropa, pues vas a la tienda de ropa. No tienes que ir a un río a lavar tu ropa. Aún hoy en día hay rancherías y lugares donde van a ríos, canales, a lavar. Yo lo experimenté de niña. Pero ya aquí en la ciudad, en lugares como en el que nosotros vivimos, ya no se hace eso. Tienes tu lavadora en casa, ¿no? Ya no tienes que ir al río a lavar tu ropa y mucho menos lavar a mano, ¿no? Ahorita lo más es ahí picarle a la lavadora y que lave, ¿no? Entonces, de alguna manera, el trabajo de la casa podríamos decir que se ha aligerado mucho o un poco, como tú lo quieras ver, de cuando se escribieron estos textos. Entonces, quiere decir que podemos administrar de una mejor manera nuestro tiempo para seguir haciendo cosas productivas para nuestra familia. Pero para eso pues tienes que amar tu hogar, tu familia, tu esposo, tus hijos. Tienes que ser hogareña, no el querer estar fuera de tu casa. Yo he hablado con personas que a mí me han dicho, es que no me gusta estar en casa. De repente la suegra que cuida a los nietos no viene y me dice, no, es que mi nuera no le gusta estar en casa. Ella me dice que prefiere trabajar a estar cuidando niños y a estar haciendo comida. Entonces me habló para que yo me hiciera cargo de los niños y de la comida y de la casa, mientras que ella se va a trabajar y ella lleva dinero y todo, pero no le gusta estar en casa. Y eso es bien complicado, ¿eh? Tiene que amar tu hogar. Que si tú en tu corazón no hay ese amor, ese deseo, ese gozo, alegría de estar en tu casa y hacer las labores y encontrar placer en hacer la comida para tus hijos, el bañarlos si son pequeños, el atenderlos, es momento de empezar a orar y decir, Señor, quiero ser cuidadosa de mi casa. Quiero ser una mujer más hogareña. Porque mira, si tú aprendes, fíjense, Margaret Thatcher fue primer ministro de Inglaterra, primera ministro, y ella dijo que cualquier mujer que entiende los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de llevar un país. Y ha sido una de las mujeres más exitosas en cuanto a su administración, ¿verdad? Y esta mujer entendía que el administrar una casa te puede ayudar a muchos aspectos de la vida fuera de casa. Porque miren, una mujer excelente no solamente se dedica y trabaja a su casa, sino que también es una mujer emprendedora. Si ustedes ven Proverbios 31, 16 y 17, hasta el 18 vamos a leer, dice Proverbios 31, 16, considera la heredad y la compra. Planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Ya leímos el verso 24, hace telas y vende y da cintas al mercader. No, no lo habíamos leído. Hace telas y vende y hace cintas al mercader. Entonces, el hecho de ser una mujer cuidadosa de su casa no implica que la mujer no pueda trabajar. Vemos que esta era una mujer excelente, que era una mujer de trabajo no solo en casa, sino también tenía negocios. Entonces era una mujer ingeniosa y emprendedora. Cuando hablamos de emprender, estamos hablando de empezar a hacer una cosa determinada que está exigiendo un esfuerzo, que está exigiendo un trabajo, pero que eso lleva a tener pues una recompensa, ¿verdad? Entonces, esta no solamente era una mujer dedicada solamente al hogar, sino que también buscaba emprender, trabajar. Era una mujer que calculaba, manejaba bien sus negocios, tenía negocios propios, tenía sus propias inversiones, sus propios recursos.
Entonces era una mujer eficiente e inteligente en el manejo del dinero. Dice ahí, considera la heredad y la compra. O sea, no era una mujer despilfarradora, era una mujer administradora, inteligente, sabia y eficiente para manejar sus propios recursos, los recursos que daba el esposo. Entonces, tenía una heredad, un terreno, lo más probable es que tuviera ya una viña, tenía un negocio de ropa y de tela. Era una mujer que tenía una industria, tenía una industria, si tú quieres, casera, pero era una industria que ella estaba haciendo y que ella estaba produciendo por su propio trabajo. Y aún así le permitía estar al pendiente de su casa en todo momento. Y ella trabajaba para el bienestar de su propia familia. Dice el verso 17 que ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Esto nos habla de la capacidad que Dios mismo le había dado a la mujer, o que nos ha dado, hermanas, porque Dios nos ha dado la capacidad a la mujer en cuanto a la relación que nosotras tenemos con el trabajo. O sea, las mujeres se levantan y desde que se levantan hasta que se acuesten, yo creo que serán muy pocas excepciones a la regla, pero desde que te levantas hasta que te acuestes estás activa, estás haciendo algo, estás acomodando algo, estás tratando algo. O sea, todo el tiempo el Señor nos dio esa capacidad de trabajar todo el tiempo. Entonces nos está hablando de una mujer dedicada, donde estaba dedicando tiempo y esfuerzo en su trabajo. Entonces yo veo a mujeres que, por ejemplo, yo trabajo desde casa, tiempo trabajé fuera de casa, ya les hemos comentado en predicaciones, pero el Señor nos llevó a mi esposo y a mí a tomar la decisión de quedarme yo en casa. Pero el hecho de que yo me quedara en casa no quiere decir que no busqué los medios y las formas para seguir trabajando. Como a mí me gustaba la corte y confección, pues yo puse mi letrero fuera de casa, fui a recibir unos cursos con otra persona que ya tenía mucho tiempo trabajando en eso, y ella me dio unos cursos rápidos ahí a refrescar un poquito lo que yo ya traía, lo que yo ya había aprendido. Puse mi letrero fuera de mi casa y yo empecé a trabajar desde casa, y yo trabajaba según lo que yo pudiera sobrellevar, y el Señor me bendecía con trabajo en casa. Hay otras mujeres que venden productos por catálogo, hay otras mujeres que venden comida desde casa. No sé, cada quien empieza a buscar medios y formas para aportar y trabajar. Y es algo que la mujer normalmente lo hace porque quiere aportar a la familia, quiere que la familia esté mejor. Y Dios le dio la capacidad a la mujer para hacer eso. Ahora, hay mujeres que salen fuera de casa a trabajar, y después de una jornada de trabajo están todas cansadas, tediosas, pero llegan a casa y tienen que seguir con sus labores domésticas. No hay nada de malo, ¿verdad?, en que el esposo ayude en la casa. Es más, por consideración el esposo lo debería de hacer, ¿verdad? Pero si no lo hace, la mujer toma la batuta y empieza a acomodar y cumplir con sus deberes. Si tienes la posibilidad de pagar quien te ayude, no tiene nada de malo. Como ya lo vimos, la mujer virtuosa podía hacer eso. Tenía gente que le ayudaba. Y eso no quiere decir que era menos excelente, sino que ella tenía que administrar bien su tiempo, dejar o delegar responsabilidades en otras personas que le ayudaban para poder seguir trabajando, tanto en casa, con familia, con su familia, como en las pequeñas industrias que ella tenía, que por supuesto eran también desde casa, pero requerían trabajo y requerían tiempo. Entonces, era una mujer que tenía dedicación en su trabajo. Nos está hablando del cuidado y de la dedicación que ella tenía en su trabajo. Por eso dice que ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. El hecho de que diga que ve quiere decir que tenía el cuidado y la dedicación de desempeñar bien lo que hacía. Y cuando usa aquí la expresión de su lámpara no se apagará en la noche, pues fíjense, nos habla de un cuidado tan puntual que esta mujer tenía, porque en
Era una costumbre dejar siempre una luz prendida en las casas, en tierras bíblicas así era. Siempre había una lámpara prendida en el hogar. Pero las lámparas no tenían suficiente almacenamiento o donde almacenar aceite por toda la noche. Entonces, cada cierta cantidad de tiempo la mujer se tenía que levantar y rellenar la lámpara para que siguiera la luz encendida pues toda la noche. Entonces tenía ahí un trabajo bien arduo, ¿no? Que se tenía que acostar a cierta hora, levantar a cierta hora, y entre ese espacio tenía que levantarse unas varias ocasiones para rellenar la lámpara. Ahora, si nos vamos a esta época de tierras bíblicas, en los tiempos de que se escribió esto, la mujer podía trabajar fuera de casa, claro que sí, pero tenía que ser acompañada normalmente de su marido. Normalmente eran labores del campo, o eran artesanas, o tenían hortalizas en casa. ¿Y qué hacían? Pues la mujer que se dedicaba a la artesanía o a las hortalizas en casa, a tener sus huertos, pues salían a venderlas al mercado, a otras personas o ellas mismas a vender sus productos. Y es como lo vemos esta mujer en Proverbios, esta mujer excelente, lo que hacía era llevar telas y cintas al mercader para que las vendieran. Ahora, esto, hermanas, no exime de responsabilidad a los esposos. Esto la mujer lo hacía, y era una mujer muy activa, porque nos enseña Dios que tenemos que ser mujeres de trabajo. Trabajo en casa, trabajo para proveer cosas para la casa, pero esa no es la prioridad de la esposa. El proveedor para su familia debe de ser el esposo. La mujer sí apoyaba, sí daba, estaba ahí lista para dar, pero el primer responsable siempre ha sido el esposo. Y las mujeres tienen que evitar el quitar esa responsabilidad a los maridos. No saben cuántos casos hemos visto y hemos tratado donde, por ejemplo, la mujer sale a trabajar, le va muy bien, gana mejor que el hombre, y llega un punto donde empieza a haber problemas porque la mujer gana más que el hombre. Y el hombre, una de dos, se pone celoso, se enoja, se molesta porque se siente desplazado, o se acomoda a la situación y entra en un estado de, ¿cómo decirlo?, de comodidad. Porque la mujer se está haciendo responsable del hogar, de los gastos, hasta de cambiar el foco, con eso les digo todo. Entonces, el hombre puede reaccionar de estas dos maneras cuando tiene una mujer que trabaja, que aporta a la casa. Entonces, si tú estás en una situación donde tú estás ganando más que el esposo, tú no le puedes quitar la responsabilidad a tu esposo. Él tiene que seguirse haciendo cargo de los gastos, de las necesidades, que son de proveer alimento. Si estamos hablando de hogar, proveer renta o pagar la casa que se esté viviendo. O sea, tienes que ver que tu esposo provea para los gastos y necesidades de la familia, los hijos, la comida, si pagas colegiatura, la colegiatura de los niños. Lo que tú ganes puedes invertirlo en otras cosas dentro de tu propio hogar. Y esto no quiere decir que no apoyes a tu esposo, ¿verdad? Miren, Dios no lo quiera, pero de repente tu esposo se queda sin trabajo, y más ahorita en las situaciones que estamos viendo, se queda sin trabajo. Pues claro que tú vas a aportar y que tú vas a ayudar y que tú vas a respaldar en el Señor a tu esposo. Para eso eres su ayuda idónea y para eso va a servir tu sueldo o lo que está entrando a tu casa. Ahí es un caso donde tú puedes apoyar y no le estás quitando su autoridad ni su responsabilidad, simplemente la estás apoyando. O que enferme tu esposo, porque también pasa. El esposo yo lo viví en la familia de mis papás. Mi papá enfermó de cáncer y mi mamá tuvo que hacerse cargo. Se invirtieron los papeles. Mi mamá siempre trabajó, siempre. Pero siempre estaba ahí mi papá de respaldo y él era el que se responsabilizaba de la gran mayoría de gastos de la casa. Entonces, cuando enferma mi papá, mi mamá tuvo que entrarle con todo al trabajo. ¿Por qué? Porque tenía que pagar el tratamiento de mi papá del cáncer. Entonces hay a veces que el esposo enferma y pues ¿quién más va a apoyar ahí?
la esposa. Vemos hermanas a madres solteras que tienen que entrarle con todo y mantener a sus familias, a sus hijos, ¿no? O si desafortunadamente es una mujer que vivió un divorcio y que parece que el esposo también se divorció de sus hijos porque no se hace cargo de ellos, pues la mujer se ve en la obligación de ser proveedora. Y eso no tiene nada de malo, ¿eh? El trabajar no tiene nada de malo. Dios le ha dado a la mujer la capacidad para ser proveedora. Pero no es el rol que nos toca jugar, no jugar, porque no es un juego, perdón la expresión, está muy mal. No es el rol que Dios nos puso a hacer dentro de la familia. Cuando el esposo está bien, tú estás bien, pues ahora sí que el esposo debe de responsabilizarse y ser el proveedor de la familia. Si tú estás ganando, mira, administralo, ahórralo, inviértelo, que al final es para tu propia familia. Que ya vistes que hace falta, no sé, una cama, pues, ok, aquí tengo esto, la camita. O, ay, a mi niño ya le faltan unos zapatitos, pues le compro los zapatitos. O sea, sí me explico. Todo, al final todo va para la casa, para la familia, para el bienestar de la familia. O sabes qué, ya trabajé ahorita, tengo un ahorrito, ok, vámonos de vacaciones. No sé, tú sabes cómo vas a administrar tu dinero. Si eres una mujer que sale a trabajar o que está recibiendo algún tipo de recurso extra. Hay casos como los que les mencioné donde puede ser proveedora. El esposo se queda sin trabajo, el esposo enferma. En los casos pues de mujeres solteras, mamás solteras, viudas también, de repente hermanas que se quedan viudas y con hijos, pues tienen que entrarle con todo. La verdad es que miren, cuando tú conoces a una mujer de trabajo, tienes admiración por esa mujer, porque es una mujer de trabajo. Yo les he hablado muchas veces de mi mamá, les he comentado, pues ella no es cristiana, está en ese proceso y estamos orando por ella, pero si hay algo que yo admiro de mi mamá, es que es una mujer de trabajo. Desde que yo tengo las primeras memorias de mi mamá, siempre la vi trabajando y siempre al pendiente de nosotros. Ella siempre trabajó desde casa, vendiendo, comprando, y cuando teníamos que salir a trabajar al campo nos íbamos todos. Entonces yo, si algo admiro de mi madre y que me enseñó, es a ser una mujer de trabajo. De mi suegra, mi esposo me platica de mi suegra, cómo se levantaba temprano y tenía que hacer grandes cantidades de comida para irlas a vender al mercado. O sea, son mujeres de trabajo. Y yo conozco a muchas de ustedes y sé que son mujeres de trabajo. Entonces, hay que trabajar, hermanas. Se puede. El Señor quiere que estemos proactivas, ¿verdad? Que seamos activas. Ahora, es importante saber que si la mujer se queda en casa, no sale a trabajar, sino que se queda en casa, como también varias de nosotros la hacemos, trabajamos desde casa, se dedica realmente a hacer la parte que le está correspondiendo en cuanto a la educación de sus hijos, por ejemplo. Miren, de nada sirve que una mujer se quede en casa si dedica su tiempo a estar viendo televisión. Bueno, ya ahorita ya no se ve televisión, ¿verdad? Si están metidas en el internet, en las redes sociales, en Facebook, en un montón de cosas que hay ahorita, ¿no? No hay ninguna virtud, hermanas, en que la mujer se quede en casa, sino en lo que hace cuando está ella en casa. Hay muchas mujeres que yo conozco que se dedican a estar en casa, pero no trabajan para sus familias, que decidieron quedarse en casa y no son las mejores madres, no son las mejores mujeres cuidadosas de su casa. Y conozco mujeres que decidieron trabajar incluso fuera de casa por situaciones, por decisiones, que lo platicaron con el esposo, llegaron al acuerdo, pero también son excelentes esposas y madres y son mujeres cuidadosas de sus casas. Entonces, debemos de simplemente cumplir con nuestro trabajo, cualquiera que sea tu situación. Cumplir con nuestro rol. Es un hecho que la mujer puede trabajar al igual que la mujer virtuosa, pero miren, nunca tener como prioridad el trabajo. No tener como prioridad el trabajo. Antes que el trabajo está la familia. Y esta mujer excelente tenía la capacidad de trabajar para el bien de su familia.
Entonces, que tus motivos para trabajar fuera de casa nunca sean egoístas. Que no sea porque no te gusta estar en casa atendiendo a tu esposo y a tus hijos, atendiendo las labores domésticas. Que no sea esa la razón, sino que sea más bien que tú estás aportando para la familia, para las necesidades. Hay matrimonios que el Señor decidió que fueran una familia de dos, que no tienen hijos en estos casos. Pues en estos casos no hay preocupación del cuidado, la educación de los hijos o hijas, ¿verdad? Pero siempre vas a tener a alguien ahí, un sobrino, alguna hermana, alguna prima, algún hermano dentro de la iglesia, ¿verdad? Donde requieran quizá un consejo y debes de saber. Miren, hay matrimonios pues que tienen hijos y que les toca hacer labores dentro de casa y hacer la labor más importante, criar hijos para el Señor. Y tú como matrimonio, con tu esposo, debes de platicar qué acciones se pueden tomar, si se puede o no se puede. Yo he visto a esposos que donde la esposa se quiere quedar en casa y quiere hacer cosas y el esposo es como que órale, a trabajar, apóyame, ayúdame, casi manténme. No, yo he visto casos, hermanas, donde en Colima sobre todo vi un caso donde él le decía a la esposa, es que tienes que hacer mi ayuda idónea, y ese hacer mi ayuda idónea es que cáete con la lana que estás ganando, porque lo que yo estoy ganando no me gusta ni para mí, entonces dame. Entonces él quería que ella tomara el papel de proveedora y fueron pleitazos, ¿no? Porque él quería que ella se responsabilizara y ella trabajaba prácticamente todo el día trabajaba. Y eran encontronazos. Al final cada matrimonio decide cómo llevar las situaciones en familia. Pero mira, si tú como mujer te quedas en casa, no pecas. Si trabajas en casa o sales a trabajar fuera, no pecas. Tú tienes que ver qué es lo que conviene más para tu caso y tu situación familiar, para las circunstancias que estás viviendo. Pero antes de tomar cualquier decisión, lo primero que debes de ir es con el Señor y orar. Ir con tu esposo y platicar muy bien lo que van a hacer y decidirlo en conjunto. Yo lo que les puedo decir es que nuestro trabajo en la vida cotidiana es muy importante. Porque una mujer virtuosa es una mujer de trabajo, que es esforzada, que es cuidadosa de su casa, que es una mujer dedicada a lo que hace y que el Señor le da las fuerzas, como nosotros mujeres cristianas, para poder realizar nuestras actividades. Yo sí oro al Señor, Señor, dame la fuerza este día que voy a empezar para hacer mis actividades y no descuidar mi relación contigo, ni la crianza de mis hijos, ni como esposa, ni como mujer que debe de cuidar de su hogar. Entonces es un trabajo que el Señor nos da y nos da las capacidades y las fuerzas para realizarlo. Tenemos que esforzarnos y ser valientes y Él nos dará fuerzas como las del búfalo y podemos sacar adelante las familias que el Señor nos ha dado, los trabajos que el Señor nos ha dado y hacerlo con gusto, con voluntad, hermanas. En verdad es un gusto y un privilegio poder servir a nuestras familias, a nuestros esposos. Nuestro Señor Jesús vino a servir. Y es un gusto poder servir. Si tú no encuentras placer, gozo, alegría en ser cuidadosa de tu casa, en tu trabajo, ora al Señor que te dé ese gozo y esa alegría para que tú lo hagas y veas que estás aportando para tu familia. Vamos a terminar con oración. Padre Altísimo y bueno, te agradecemos, Señor, porque tú eres quien nos bendice, Señor, porque tú eres quien nos fortalece, porque tú nos has dado la tarea, Señor, de ser mujeres cuidadosas de nuestras casas, como tu palabra lo dice en Tito 2:5, Señor, para que no sea blasfemada
tu palabra, Señor, para que no sea blasfemado tu santo nombre, Señor. Porque cuando estamos haciendo lo que tú nos mandas, estamos obedeciendo, Señor, tus mandamientos, tus principios, y eso trae bendición a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias. Y te agradecemos mucho, Señor, que nos hayas dejado tu palabra para poderlo hacer. Queremos ser mujeres dedicadas a nuestra casa, mujeres de trabajo, esforzadas, que trabajan con voluntad. Tú das las capacidades, tú das la fuerza, Señor. Danos esas capacidades, Padre, para poder seguir trabajando, laborando y hacerlo, Señor, de manera alegre, de manera gozosa, con contentamiento, con placer por hacer lo que estamos haciendo. Te damos gracias, Señor, porque nos hiciste mujeres y sabemos que tu propósito para nosotros aquí está en la Escritura y queremos hacer tu voluntad, Señor. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanas, que el Señor les bendiga, les guarde, y si mi Padre lo permite, nos escuchamos la próxima semana.